Acá tenemos, vamos a ver, el tipo de sistemas de transporte vertical, ¿sí? Los casos que vamos a ver en las obras que nosotros vamos a trabajar. Permiten el transporte de personas o cosas entre dos o más niveles. Los más conocidos, obviamente, y típicos son los ascensores, y en donde vamos a profundizar más en esta clase, ¿sí? Tenemos los ascensores, los montacargas, que en general son para transportar cosas, los vemos también en obras en construcción, como puede ser este caso, ¿sí? Para llevar acopio de un nivel a otro. Tenemos las rampas móviles, que en general se utilizan en estacionamientos. Lo que hacen las rampas móviles optimizan el espacio. Vamos a ver unas fotos más adelante para que se lo imaginen mejor, pero lo que hace es llevar un auto de un nivel a otro utilizando la misma rampa. De un nivel a un nivel superior y a un nivel inferior utilizando la misma rampa. Lo que no puede es una rampa fija, ¿no? Luego tenemos las escaleras mecánicas que se utilizan mayormente en centros comerciales, y también lo conocido como camino rodante, que esto lo podemos ver en la terminal de ómnibus de Retiro. Que en este caso está en el exterior, pero bueno, se utiliza en el exterior como en el interior. Bueno, los tipos de ascensores que vamos a nombrar, que vamos a ver un poco más en profundidad, son los electromecánicos, los hidráulicos y los autoportantes. Las diferencias entre estos, los electromecánicos van a estar una máquina de tracción, con un motor eléctrico trifásico y una sala de máquinas de importancia que va a ir sobre o debajo de la instalación. No es menor el hecho de la sala de máquinas porque vamos a tener que destinar un lugar de nuestro edificio para colocar todo lo que es la maquinaria para el funcionamiento de los ascensores. En el caso de los hidráulicos, bueno, la mayor ventaja es que la sala de máquinas de los ascensores hidráulicos es muy pequeña, entonces no vamos a tener este inconveniente de destinar un espacio para eso. El funcionamiento de los hidráulicos es a través de un pistón, que se mueven por la presión del aceite que tienen. Por último tenemos los ascensores autoportantes, que son los que más se están utilizando últimamente, que lo que hace es que me evita tener una sala de máquinas. Pero toda la máquina de tracción, tanto el motor como el freno, todos los elementos necesarios para el funcionamiento, van a estar compactados en un espacio dentro del pasadizo, por lo que hace que el pasadizo probablemente sea mayor, más grande que en el caso de un electromecánico. Acá, perdón, vuelvo un segundo. Este sería la maquinaria dentro del pasadizo. Bueno, yendo un poco más en profundidad al ascensor electromecánico, acá vamos a ver todos los elementos que vamos a nombrar de acá en más. Lo puse al principio, no vamos a nombrarlo acá, pero sí para que al final vean que hablamos casi de todos los elementos, ¿sí? Este dibujo es muy completo, entonces podemos saber de qué consta el uso, digamos, del fin que va a tener cada elemento de estos, ¿sí? Empezamos por el pasadizo. El pasadizo es el espacio donde mi ascensor, o cabina, ahora vamos a llamarlo cabina, una manera más profesional de decirlo, donde la cabina va a hacer su recorrido. Eso es el pasadizo propiamente dicho. Y va a constar del recorrido, que van a ser los niveles, y un claro superior y un claro inferior, que estos son más conocidos como sobre recorrido o bajo recorrido. Estos, claro superior como inferior, van a las dimensiones, ¿sí? La altura que voy a necesitar dentro del pasadizo, van a estar muy relacionados con la velocidad que yo necesito para el funcionamiento de mi ascensor. Por otro lado, acá vemos los elementos necesarios para el funcionamiento y que están dentro del pasadizo. Empezamos por las grapas y guías. Estos son elementos interiores. Acá vemos una planta del ascensor. Ya me adelanto un poco, pero les cuento que vamos a tener la cabina y un contrapeso paralelo al recorrido de la cabina. Entonces, muchas veces vamos a duplicar porque los elementos van a ser para la cabina y para el contrapeso, como es este caso. Tenemos las guías, que me van a garantizar que el recorrido va a ser en la dirección que yo necesito, y van a evitar que se produzcan movimientos transversales a lo largo del recorrido, lo que hace inseguro y además
a nosotros, no nos da confort en el uso del ascensor. Por otro lado tenemos las grapas, que van a ser las que vinculen las guías a la pared del pasadizo. También un comentario adicional es que en general en los edificios las paredes del pasadizo van a ser de hormigón. Entonces vamos a tener que vincular las guías con las grapas al hormigón de la pared. Eso en general en las fotos van a ver que es así. Como esta, ¿no? Acá vemos las grapas que están afianzando la guía, que va a recorrer todo el pasadizo, en su longitud, a la pared del mismo, ¿sí? Un corte, una sección de estas guías, así, con un patín chato que va a la pared, con una cabeza o hongo, a la que va a ir a través de los guiadores la cabina o contrapeso. En este caso vemos otro tipo de guía, que es la que se utiliza mayormente en las guías de contrapeso. Nombrando otros elementos interiores, vamos a ver que tenemos los llamados bastidores, tanto de contrapeso como de cabina. Los bastidores son unos cuadros metálicos rígidos que son los que van a ser solidarios a las guías, ¿sí? Que se van a vincular. Los bastidores en sus extremos tienen unos elementos llamados guiadores, que serían estos que están acá, que van a ser los que van a rodar a través del patín, ¿sí? De lo que es la guía, ¿sí? Esto pasa tanto en la cabina como en el contrapeso. Acá vemos una foto, bueno, como decías antes, bastidores de cabina y de contrapeso. Esto sería un contrapeso típico, y el bastidor va a ser el cuadro que lo rodea. Por otro lado, me adelanto un poco y les comento. Estos cables que vemos acá, que están muy claros, esto se ve usualmente, los cables, estos son llamados cables de accionamiento, los vamos a ver un poco más adelante, pero como en esta foto se ve muy bien, no quería dejar de nombrarlos, porque los cables de accionamiento van a vincular la cabina con el contrapeso. El contrapeso lo vamos a calcular con el peso de la cabina más el 50% del peso de los ocupantes, para el cual este peso va a ser el que yo diseñé en mi ascensor, ¿sí? ¿Para qué tengo un contrapeso? La mayor ventaja de tener un contrapeso es que me rompe la inercia del motor, entonces tenemos un ahorro energético de importancia, ¿sí? Por eso es para romper la inercia, no se utiliza la totalidad del peso de la cabina de ocupantes. Bueno, siguiendo un poco para completar lo que es este detalle del pasadizo, tenemos los marcos y las puertas que vamos a utilizar. Marcos tenemos de chapa doblada, tenemos en forma de U, que es el que llamamos simple. Este marco es el más económico, pero menos durable que los cajón o medio cajón, porque al cerrar la puerta, en general, hacen que con el uso se abollen y tengan que reemplazarlo. Pero bueno, es el más económico. Los dos, tanto el simple como cajón o medio cajón, se utilizan habitualmente. Después tenemos los unificados, que son en el caso de tener más de un ascensor. Los tipos de puerta a utilizar tenemos acá. Pueden ser de rellano, que le vamos a llamar rellano a las puertas del nivel, del piso, del nivel, por el primer piso, segundo piso, tercer piso, y las puertas de cabina. Pueden ser automáticas o manuales. Empezamos por las que son tipo tijera o telescópicas. Estas puertas, como ven acá, a través de una ley hace unos años, fueron prohibidas para el caso de puertas de rellano. En esa ley dice que las puertas de rellano de los edificios existentes, las puertas de rellano tipo tijera se tienen que reemplazar sí o sí, y obviamente en los edificios nuevos está prohibido utilizarlas. En el caso de cabina todavía no hice nada, pero bueno, la verdad que yo pienso, o mi criterio es que tampoco se deben utilizar porque me parecen súper inseguras. De hecho, por eso se prohibieron en los rellanos, por el caso de que alguien sin querer
se enganche una bolsa, un chiquito meta una mano o se le caiga algo, entonces es totalmente asociado con la seguridad del uso del ascensor. Luego tenemos las pegadizas o de tablillas. Estas se pueden utilizar tanto en rellano como en cabinas. Tenemos las giratorias o de hojas, que son estas, que obviamente las vamos a utilizar solo en el rellano, porque por el tema del giro, del espacio que ocupa en la puerta, no se puede utilizar dentro de la cabina, obviamente. Tenemos correizas, que son automáticas, y estas las vamos a ver mejor su uso en edificios públicos, porque no cuenta, primero que el tiempo de apertura y de cerrado de estas puertas en general es más rápido que si uno está abriendo y cerrando, y por otro lado hace la durabilidad de las puertas porque no hay tanta gente abriendo y cerrando las puertas que puede llegar a vencer los circuitos de la puerta, ¿sí? Por otro lado, ahora yo viendo la clase un poco decía, bueno, de la mano de la pandemia, son más higiénicos también, porque no tienen que estar abriendo y cerrando, ¿sí? Bueno, y por último, tenemos las puertas tipo guillotina, que tienen una apertura vertical. Estas generalmente las vemos en lo que son edificios industriales. Bueno, siguiendo un poco con los elementos del pasadizo, en este caso son elementos exteriores, y tenemos las botoneras y los indicadores luminosos. Yo siempre digo, mi grupo, ya están cansados un poco de escucharme decir, que todo está relacionado con la calidad y el uso del edificio. Bueno, esto es otra cosa que está vinculada con eso. El uso, la botonera o el indicador luminoso que vamos a utilizar va a depender pura y exclusivamente de eso, porque, por ejemplo, un edificio de vivienda de 3 pisos, no necesitamos que tenga una botonera que nos indique en qué piso está, o sí, pero realmente no, vamos a usar una opción más económica. En este caso tenemos botoneras de rellano, que me indica dónde está el ascensor, y tenemos solo un pulsador. Tenemos el caso que puede aparecer 2 pulsadores, que eso es de mayor calidad, porque yo puedo llamar al ascensor si quiero subir o quiero bajar. Luego tenemos las botoneras de cabina, que vamos a tener los pisos, todos los pisos a donde llega el ascensor, un botón de alarma, un botón de parar y un botón de llamado. También depende de qué tipo de botonera utilizo, si me dice por qué piso estoy pasando y si estoy subiendo o estoy bajando. A ver, si yo tengo una puerta tipo tijera, probablemente yo sepa por qué piso estoy, pero si yo tengo una puerta automática de un edificio que tiene un montón de pisos, en algún momento me voy a perder de por qué piso estoy pasando, ¿sí? Luego tenemos el indicador luminoso. Bueno, siempre que estamos en el aula, en la clase en las eras, tenemos este tipo de indicador, bueno, no luminoso, pero me indica en qué piso vamos a estar. Cuando volvamos a las eras, fíjense que el ascensor de planta baja tiene este indicador, no sé si sigue funcionando, pero está. Por otro lado tenemos el indicador luminoso que me indica si sube o si baja el ascensor y por qué piso está pasando. Otro tema para ver en profundidad respecto al pasadizo van a ser las dimensiones y sus distintas alternativas. Estas opciones están todas en el código de edificación, y según lo que nosotros necesitemos, según la arquitectura mayormente del edificio en cuestión, vamos a ver qué opción vamos a utilizar. En el primer caso que vemos acá, vemos que el ascensor tiene una puerta y el contrapeso va a pasar paralelo, pero por detrás del acceso a la cabina. En este caso tenemos que va a depender del peso que nosotros necesitemos en ese ascensor, las dimensiones las dimensiones mínimas que vamos a tener de la cabina respecto al pasadizo. Por ejemplo, si yo tengo un ascensor que necesito hasta 700 kilos, vamos a tener la dimensión A y la dimensión A minúscula, que esto está dado en función de la cantidad de
pasajeros que va a tener ese ascensor, pero lo que nos está diciendo acá es que la distancia entre la cabina y el pasadizo tiene que ser en total 35 centímetros. En el otro caso, en otro sentido, vamos a ver que la distancia entre la cabina y el pasadizo necesitamos que sea de 40 centímetros. Estos valores van a variar según el peso que nosotros necesitemos en la cabina y según la disposición de los ascensores. En este caso tenemos dos puertas. Por ejemplo, si yo entro en planta baja por un lado y yo no puedo salir por ese mismo lado en los distintos departamentos, voy a necesitar una puerta en otro sentido. En este caso está atrás, pero hay muchos ascensores que lo tienen al costado. También vemos que cambia la disposición del contrapeso. En este caso, obviamente, no podemos tener el contrapeso atrás, lo vamos a tener en un costado. Y las dimensiones van a cambiar también, van a estar limitadas por otros valores. En este caso que vemos acá, son las limitaciones, las dimensiones, según tenga dos ascensores. En el código de edificación, si ustedes lo revisan, van a ver que los ascensores se diferencian por tipos. Y cada tipo de ascensor me dice las dimensiones mínimas, tanto de la cabina como del pasadizo. Bueno, resumiendo un poco el tema del pasadizo, vamos a tener las limitaciones reglamentarias y distintos ítems a cumplir cuando yo instalo un ascensor en mi edificio. Obviamente la construcción tiene que ser incombustible, relacionado un poco con la clase que dio el ingeniero Pampuro, vamos con el tema de incendio. Necesitamos que no sea un foco más a mi incendio, ¿sí? El pasadizo y sus elementos. Como veíamos recién, las dimensiones tienen que ser mayores a 35 centímetros como mínimo a la cabina, entre el pasadizo y la cabina. Esa es una dimensión mínima. Luego, este tema es importante, no podemos tener canalizaciones ajenas a la instalación dentro del pasadizo. Como vimos hasta ahora en los trabajos prácticos, nuestras instalaciones van por plenos, y esos plenos a veces, ustedes hicieron las instalaciones por separado en los dos trabajos prácticos, pero si los juntan van a ver que mi pleno va quedando cada vez más chico, entonces en un mal uso de las instalaciones, a veces los pasan por adentro del pasadizo, lo que está totalmente prohibido. Luego, también tenemos, en el caso de tener más de un ascensor, necesitamos colocar un tabique divisorio entre los ascensores con una altura de 2 metros, el nivel más bajo, para que si yo quiero hacer mantenimiento de alguno de los dos ascensores, poder seguir utilizando el otro y yo resguardarme con este tabique divisorio de 2 metros y poder trabajar tranquilo, hacer mantenimiento, control, o lo que sea necesario. Otras limitaciones que tengo son las dimensiones de claro superior o claro inferior, que van a depender de las características del ascensor y, como les dije antes, de las velocidades. Les vuelvo a decir que el claro superior y el claro inferior son los sobre recorrido y bajo recorrido, ¿no? Otro tema a destacar son las distintas alternativas constructivas del fondo de mi pasadizo. Acá vamos a ver un poco más en detalle. En este caso, vamos a tener, este sería el fondo del pasadizo, con unos paragolpes, ¿sí? En el primer caso, el contrapeso va a tierra firme, o sea, el fondo está apoyado en la tierra. En este caso puede ser de hormigón o de mampostería, aislado hidrofobamente siempre. En este caso no tenemos problema porque tenemos que verificar que nuestro piso apoye bien sobre la tierra firme. Ahora, en el caso que yo tengo un contrapeso que tengo un subsuelo, lo que podemos hacer, una opción es llevar el paragolpe del contrapeso hasta el subsuelo y el paragolpe de la cabina ponerlo en un nivel superior. Este es un caso. Eso si yo tengo un subsuelo y no tengo tierra firme, ¿sí? Y no puedo, en el caso yo no pueda llevar el ascensor hasta el subsuelo. Para este caso voy a tener una puerta de acceso al paragolpe. Esta puerta de acceso tiene que estar cerrada con llave y que solamente lo puedan acceder personas autorizadas. Otra opción que yo tengo
en vez de llevar el paragolpe del contrapeso al subsuelo, es hacer un relleno compactado y que el paragolpe del contrapeso apoye en esa losa que apoya en el relleno. Por último, en el caso de que yo no tenga espacio por un tema de arquitectura de llevar los paragolpes hasta el subsuelo, yo necesito hacer un bajo recorrido, pero la losa esta y los tabiques van a estar calculados con el peso tanto del contrapeso como de la cabina. Esa losa va a ser el doble. Vamos a calcularla con el doble, con un tema de seguridad. Vamos a calcularla con el doble del peso del contrapeso más la cabina y sus ocupantes. Y además, esto es un tema que vamos a ver más adelante, pero lo que vamos a necesitar en este caso, también por un tema de seguridad, vamos a agregarles un paracaídas, que es un sistema de seguridad, al contrapeso de nuestro ascensor. Los paragolpes, acá vemos una foto de cómo puede ser, una foto típica de paragolpes, se van a diseñar. El paragolpe de la cabina tiene que soportar 2 veces el peso de la cabina más la sobrecarga de diseño que yo estoy utilizando. Y el paragolpe del contrapeso tiene que soportar 2 veces el peso del contrapeso. Bueno, terminando un poco con el pasadizo y pasando a la cabina, de vuelta vemos acá todos los componentes que tiene la cabina, pero vamos a focalizarnos un poco en que tiene un piso tipo plataforma, unos paños que son las paredes de cerramiento. Todos estos elementos están regulados por el código de edificación. Las puertas que ya las vimos, y el techo que necesitamos que diseñarlo con un peso de 100 kilos mínimo, para el caso de que una persona necesite subir y hacer un control o mantenimiento de los cables, por ejemplo, del bastidor o lo que necesite cuando se pare arriba del ascensor. ¿Sí? Bueno, distintas cosas que tenemos que cumplir con respecto a la cabina, igual que con el pasadizo, tiene que ser conformada con materiales incombustibles. La superficie y lados mínimos determinados son en función de la cantidad de personas, también está regulado por tablas. La iluminación va a ser por 2 circuitos independientes, esto me dice la iluminación de la cabina como del rellano. Luego la ventilación tiene que ser natural o forzada, según el caso que yo tenga. Por ejemplo, si mis puertas son plenas, digamos, no tienen posibilidad de ventilación, necesitamos agregarle una ventilación con una sección que va a depender de porcentaje 0,2 de la sección transversal de la cabina, en el caso de que yo no tenga ventilación natural. Luego vamos a tener muchas condiciones sobre los espejos, los cerramientos laterales vidriados, alarma, va a depender de qué tipo de edificio sea, y vamos a analizar si necesitamos un teléfono interior en mi cabina. ¿Sí? Las normas IRAM que me indican todas estas características son las 11.526 y 11.527. Yendo un poco a la sala de máquinas que yo les comentaba, la importancia de si yo tengo sala de máquinas o no. Acá vemos una foto, en este caso es un solo ascensor, pero vean el espacio que yo necesito para colocar toda mi maquinaria. Dentro de la sala de máquinas vamos a encontrar conjunto motriz, que va a ser el motor, el tablero de comando, que es donde yo voy a poder manipular todas las maniobras del ascensor y controlar. Luego tenemos el regulador de velocidad, que es lo que vemos acá. Ahora vamos a ver un poquito más. Y el selector de paradas. ¿Sí? Bueno, yendo al conjunto motriz, vamos a tener una máquina y el motor. En este caso que vemos acá, es una máquina con polea de arrastre. ¿Sí? En el caso de polea de arrastre, los cables de accionamiento se van a mover a través de la adherencia de la polea. Otro caso que ya está en desuso y que solo se puede utilizar en
para carga son las máquinas a tambor. En ese caso se produce la circulación de los cables por arrollamiento. Por otro lado, vamos a diferenciar la máquina si es a sinfín corona. En este caso va a estar la polea solidaria al reductor de velocidad que veíamos anteriormente. Otro caso que podemos ver es cuando la polea es solidaria al motor, como sería este caso que vemos acá. ¿Por qué hacemos la diferencia? Bueno, si yo tengo una máquina que es solidaria al reductor de velocidad, mis limitaciones de velocidad del ascensor van a ser menores a si yo tengo una máquina que es solidaria al motor. Por ejemplo, en el caso de tener una máquina sin fin corona de una velocidad, yo la puedo utilizar hasta 700 kilos y hasta 50 metros por minuto de velocidad. En el caso de yo requerir mayor velocidad para mi funcionamiento, voy a poder utilizar una máquina sin fin corona de 2 velocidades, que esta va a ser, la puedo utilizar hasta 75 metros por minuto y sin límite de peso. En este caso, ¿por qué digo que son de 2 velocidades? Porque voy a tener una velocidad en el trayecto y otra velocidad en el frenado. ¿Sí? Porque si yo tengo un edificio muy alto que necesita una velocidad mayor, obviamente no puedo frenar con esa velocidad, entonces se pasa a otra velocidad menor para hacer suave la llegada al nivel al que voy. En el caso de que yo tenga tracción directa, ya no tengo límite de peso y la velocidad va a ser mayor a 75 metros por minuto. Bueno, ¿cómo calculo el motor? Va a depender exclusivamente de la capacidad nominal de carga y la velocidad nominal de marcha. Yo no sé si alguno bajó la clase, yo la estuve modificando un poco, y estos cálculos los vamos a ver un poco más adelante, pero bueno, no los quería dejar de nombrar acá, para que sepan que está relacionado con el cálculo del motor. Bueno, como les decía antes, otro elemento que vamos a encontrar en la sala de máquinas es el tablero de comando. ¿Sí? De ahí vamos a poder controlar el arranque, las paradas, velocidad, aceleración y sentido de marcha de mi ascensor, o si en el caso de tener más ascensores, vamos a tener un tablero que diferencie cada ascensor. Acá lo que vemos en las fotos son un tablero de comando que podemos ver en edificios más antiguos, y un tablero de comando más actualizado. ¿Sí? Es importante la ubicación de lo que vamos a tener el tablero de comando dentro de la sala de máquinas, por ahí en el caso que yo tenga que hacer una maniobra de emergencia, entrar y directamente ver el tablero y que esté a mano. ¿Sí? Además, está todo indicado, todo está también normalizado, que me diga cuál ascensor voy a manipular, puedo manipular si sube o si baja, puedo manipular en qué parada está, o puedo decirle a qué parada ir, ¿sí? Está todo, tiene que ser ameno a la vista, ¿sí? Para yo poder accionar rápidamente. Bueno, los tipos de cables, que yo ya me adelanté un poco con el tema de los cables de accionamiento, estos van a vincular el contrapeso con la cabina, la cantidad de cables y su diámetro va a estar relacionado con el peso que yo voy a transportar, y obviamente tienen que ser resistentes y flexibles porque van a pasar a través de la polea. Por otro lado tenemos los cables de regulador de velocidad, que cuando vemos un poco, tengo un detalle del corte de cómo funciona el regulador de velocidad, vamos a ver que pasa a través de poleas y está vinculado con lo que ya nombramos antes también, el sistema de seguridad de paracaídas. También tienen que ser flexibles y resistentes. Obviamente no vamos a utilizar la cantidad que se usa para cable de accionamiento porque nos van a llevar el peso de la cabina. Por otro lado tenemos los cables de compensación. Estos cables se utilizan cuando mis cables de accionamiento superan los 75 kilos. ¿Por qué? Porque no sé si ustedes vieron alguna vez, cuando ven pasar el ascensor, van a ver que hay cables que van por debajo del ascensor. Vinculan el bastidor y la cabina, pero en la parte inferior. Entonces ayuda, ¿sí? a la circulación
manipulación de tanto los cables de accionamiento como de la cabina, compensar el peso de esos cables de accionamiento, ¿sí? Bueno, otra cosa que nosotros podemos manipular del tablero de comando son las maniobras del ascensor. De vuelta va a estar vinculado con la calidad y el uso que tengamos del ascensor. Los primeros 3 casos van a ser para edificios chicos, de menores de 10 o 12 plantas. Vamos a tener la maniobra de automática a botón simple. En este caso, yo entro al ascensor, digo a qué piso, tengo que cerrar la puerta, digo a qué piso voy, y lo que tiene es que no recibe otra llamada. Va a acatar mi llamada, no importa si alguien toque otro botón en el medio del recorrido. En el caso de que sea una botón interconectada, en este caso va a ser lo mismo, pero cuando tenemos más de un ascensor. Luego tenemos maniobras más sofisticadas que en general podemos decir que las primeras se utilizan más en edificios de viviendas y las segundas capaz más en edificios de oficinas que tenemos más circulación de gente, ¿sí? En el caso de que sea automática, botón acumulativa, selectiva, descendente, este va a ser cuando yo puedo llamar mi ascensor, acota mi llamada, pero si alguien llamó a alguien en el medio para subir, no va a hacer caso. Pero si yo estoy bajando y alguien en el medio llamó al ascensor, sí va a acudir a esa llamada. Entonces optimiza las llamadas al ascensor cuando está descendiendo del mismo, ¿sí? Por otro lado tenemos la que sería selectiva, ascendente y descendente. Obviamente esto, si lo piensan un poco, va a optimizar mucho el uso del ascensor, en el caso que tenemos varios de los ascensores, porque lo que hace es ir a los pisos que fueron llamados ascendente, no en orden de llamado, sino en orden de nivel, tanto en ascendente como en descendente. Por otro lado también lo que hacen es, con el hecho de que sea acumulativa, va guardando la información para poder hacer el recorrido correctamente. Bueno, acá tenemos una planta de sala de máquinas. Lo que les comentaba, tenemos el motor, tenemos el reductor de velocidad y la polea. En este caso, a diferencia de la foto que habíamos visto antes, la polea es solidaria al reductor de velocidad. La foto que vimos antes era solidaria al motor. Como ven, apenas entramos, tenemos el tablero de comando, así podemos accionar, controlar, hacer mantenimiento de los ascensores. Las distancias que tenemos de la maquinaria o del tablero a las paredes están normalizadas también. Vamos a tener como mínimo 50 centímetros para poder hacer un recorrido de control visual o, en el caso que tengamos que reparar alguna parte, poder reemplazarla. Acá vemos también un corte de lo que sería el acceso a la sala de máquina a través de una escalera, porque ¿qué pasa? ¿Por qué necesitamos una escalera? Porque acá en este desnivel vamos a tener el sobre recorrido del ascensor. Bueno, limitaciones reglamentarias, tiene que ser obviamente construcción y combustible, el entrepiso, o sea, el piso va a ser calculado en función del peso de las máquinas. Si ustedes ven el SIRSOR, por ejemplo, va a haber una sobrecarga especial para lo que es sala de máquinas. Necesitamos una altura mínima de 2 metros, todo para manipulación de la maquinaria. Los cerramientos no pueden ser parte de tanques. Bueno, esto pasa mucho que por optimizar, no tenemos espacio para el tanque de agua y la sala de máquinas, a veces se usa la misma pared. Esto es incorrecto, así que no se puede utilizar los cerramientos de la sala de máquinas como tanque. Obviamente tenemos pérdidas, podemos tener algún conflicto eléctrico, entonces no se puede. Por otro lado, necesitamos un borde elevado mínimo de 3 centímetros en el borde del piso. Esto es para que pasen los cables, vamos a tener un pase en el piso para que pasen los cables y necesitamos un borde de 3 centímetros alrededor para que sea más ameno el paso de los mismos. Luego el acceso tiene que ser por lugares comunes, obviamente, para que
la empresa de mantenimiento pueda acceder sin tener que pasar por ningún lugar privado. La puerta tiene que ser en combustible, tiene que ser de apertura hacia afuera, en caso de que uno tenga que salir de emergencia, sale hacia afuera, y la cerradura con llave para que solo responsables puedan entrar. Tenemos anchos de pedada y alzada mínimos. Esto debe tener, la sala de máquina debe tener ventilación natural permanente, cruzada, o en el caso de no poder ser natural, forzada. La sección de la ventilación está tabulada también. La iluminación debe ser natural forzada. También el código nos dice qué tipo de iluminación necesitamos según las dimensiones que tenga mi sala de máquinas. Bueno, la superficie de la misma va a estar en función del tipo de máquina a utilizar y que pueda cumplir las distancias a las paredes que decíamos antes. Por otro lado, vamos a instalar un gancho en el techo de la sala de máquina para poder manipular el motor para su reemplazo o para la colocación, ¿sí? Otra cosa que es muy importante decir es que necesitamos tener un extintor por el caso de una emergencia, en el caso de se produzca un incendio. Siempre hablamos del edificio a visitar, pero la verdad es que nos trae muchos ejemplos. Ese edificio creo que tenía 8 ascensores. Fuimos a la sala de máquinas de ascensores, que es obviamente enorme, es toda la superficie del piso. Ahí, obviamente, la sala de máquinas va a estar inmediatamente por encima del pasadizo, y en este caso, hablando del gancho que va en el techo, tenía todo un recorrido a través del techo con un gancho que podía hacer todo un circuito para poder hacer el reemplazo de cada máquina, ¿sí? Al haber 8 ascensores, no había un gancho, obviamente había todo un recorrido para poder manipular la maquinaria. Bueno, los sistemas de seguridad que yo les venía comentando también, súper importantes a la hora de diseñar un transporte vertical. Recuadré estos porque no están más adelante, entonces se los nombro ahora. Bueno, obviamente un interruptor para cortar el circuito. El sistema pesacargas está dentro del piso del ascensor y lo que hace es, no me permite que si hay una sobrecarga en el ascensor, no me permite avanzar. No sé si ustedes alguna vez se subieron a un ascensor que tiene lucecitas y ahí te dice, cuantas más luces se prenden, más cargado está, y si están todas prendidas, hay una sobrecarga, se tiene que bajar alguien. Eso se produce porque el ascensor tiene un sistema pesacargas, que no lo tienen todos. Bueno, y luego tener timbres y luces de emergencia dentro de la cabina. Yendo a las cerraduras, vamos a tener cerraduras en la puerta de la cabina y en la puerta de rellano. La puerta de rellano son electromecánicas. Esto me permite que la puerta no se pueda abrir si la cabina no está en ese nivel, y al mismo tiempo no me permite que la cabina se mueva si la puerta de rellano está abierta. Por otro lado, la cerradura de la puerta de cabina hace que el ascensor no pueda circular si la puerta está abierta, ¿no? Bueno, luego tenemos llaves de fin de límite, que estas se van a ubicar dentro del pasadizo. Lo que hace es, me impide que exceda el recorrido, que invada el claro inferior o el claro superior. Es otro sistema de seguridad que tenemos que colocar. Por otro lado, los paracaídas, que yo le venía nombrando también, están vinculados con el reductor de velocidad que está en la sala de máquinas, y lo que hace es frenar el ascensor si yo supero la velocidad nominal de diseño. Estos paracaídas pueden ser instantáneos o progresivos. Instantáneos son cuando mi velocidad de diseño es aproximadamente 60 metros por minuto. Progresivos cuando supera esta velocidad. ¿Por qué progresivos? Lo mismo de cuando yo tengo motores a dos velocidades, es para que no sea tan brusco la frenada, ¿sí? Porque el paracaídas se va a accionar cuando yo supero la velocidad como sistema de seguridad. Lo que les comentaba antes también es que va a estar vinculado con el reductor de velocidad
y el recorrido de las poleas va a ser como vemos en este detalle. Se agarra del fondo del pasadizo y de la parte superior del pasadizo. Este cable va al reductor de velocidad, pasa por el paracaídas, ¿sí? Esto está agarrado del bastidor de la cabina, y lo que hace el paracaídas, cuando yo necesito que se active, es frenarse con las guías de la cabina para producir su detenimiento. Lo mismo pasa también, no sé si se acuerdan que vimos antes, cuando yo tengo los paragolpes del contrapeso, que yo le dije que necesitaban un paracaídas, bueno, en ese caso vamos a colocar paracaídas en el contrapeso también, pero en general solo se utilizan en las cabinas. Entonces el paracaídas iría entonces tomándose de las guías. Perdón, ¿me repetís más fuerte? Perdón. Entonces el paracaídas iría tomándose de las guías cuando necesita frenar un poco. El paracaídas está en el bastidor de la cabina y va a accionarse contra las guías cuando necesita ser activado. Está bien. En el caso de que sea instantáneo, se activan, son cuñas que se van a agarrar de la guía. En el caso del progresivo, se hacen a través de rodillos, hasta frenarlo definitivamente. Bueno, vamos a hablar un poquito de cómo se calcula las dimensiones de un ascensor. Esto lo vamos a ver más en profundidad cuando el grupo que tengo asignado yo en 2 semanas haga la presentación. Yo voy a hablar un poquito nada más para que sepamos de qué depende, pero el cálculo en profundidad lo van a hacer ellos. Acá vemos que, obviamente, de vuelta va a depender del uso que tenga el edificio. Eso está relacionado con el factor de ocupación. No es lo mismo tener un edificio de viviendas que un edificio de oficinas. Eso, bueno, obviamente me va a decir la cantidad también de ascensores que necesitemos, la cantidad de paradas. Por otro lado, también tenemos que tener en cuenta los tiempos, que también va a depender del uso. No es lo mismo que yo esté esperando para salir de mi casa que yo esté esperando para subir a la oficina. La espera que uno pretende es otra, ¿sí? Va de la mano también del confort que uno tiene en el uso del ascensor. Los tiempos que nosotros tenemos que tener en cuenta son de espera, de apertura y cierre de puertas, y de parada y arranque de cabina. Eso también están tabulados, se calculan, vamos a ver un poco más en profundidad con los alumnos que van a exponer. Bueno, la capacidad nominal de carga y la velocidad nominal de marcha era lo que habíamos visto también antes, que me determinan el motor a utilizar. ¿Cómo se calculan? Bueno, la capacidad nominal de carga va a depender de la cantidad de personas por 75 kilos por persona. Luego la velocidad nominal de marcha la vamos a elegir según el uso que tenga mi edificio, la cantidad de pisos que tenga mi edificio, y con estos dos valores yo puedo calcular la potencia de mi motor. Con la capacidad nominal de marcha, la velocidad nominal de carga, y el rendimiento de la instalación, que eso me lo va a dar el folleto, digamos, de la instalación que elijo. Y bueno, 75 por 60 es un tema de equivalencia de unidades. Con esto yo puedo calcular la potencia del motor y elegir cuál voy a instalar. Acá tenemos un ejemplo, que si yo tengo un motor sin fin corona, que recuerden que era el que estaba relacionado con, asociado al reductor de velocidad a tensión constante, el mu sería 0,4. Son valores que están tabulados. Velocidades nominal de marcha, antes yo les había mostrado. Tengo distintos casos de los que yo puedo utilizar. Tenemos ascensor de una velocidad, que van a ser de 45 metros por minuto, es una velocidad baja, y probablemente, bueno, los usemos en edificios bajos. Luego tenemos ascensores de 2 velocidades, como les comentaba antes. Esto de 2 velocidades significa que tengo una velocidad de trayecto, otra velocidad de frenado. Luego, si ven acá, tenemos ascensores de corriente alterna controlada y de tensión variable,
y de frecuencia variable. Lo que hacen estos tres casos es aumentar la velocidad a la que yo puedo ir. Los que son más utilizados últimamente son los de frecuencia variable, que me permiten una velocidad variable también. Bueno, este punto es muy importante, el tema de conservación de ascensores. Tenemos mantenimiento mensual y semestral. Ustedes se fijan, cuando se suben un ascensor, van a ver que tiene una planillita y que dice, está firmado mensualmente cuando fueron a controlar el ascensor. También hay una ley que destina a las empresas de mantenimiento como conservadores, que tienen que cumplir un montón de requisitos para poder ser conservador de un edificio. Mantenimiento mensual de los ascensores implica la limpieza de la sala de máquina y del pasadizo, la lubricación de todos los mecanismos, la verificación de funcionamiento eléctrico, de las cerraduras, interruptores, alarmas, freno, el regulador de velocidad, constatar el estado de los cables de accionamiento y control de cerraduras de puertas exteriores. Otra cosa que revisan, que no está puesto acá, pero también es importante, es verificar que esté conectado a tierra, por la seguridad que vimos en la clase de eléctrica, ¿no? Mantenimiento semestral va a implicar la contratación de todos los cables, antes era solo de los de accionamiento, la limpieza de las guías también, el control de accionamiento de la llave de fin de límite, repito que era cuando invadíamos el claro superior o el inferior, y la prueba del sistema de paracaídas, que estaba asociado al regulador de velocidad. Bueno, acá terminamos con los ascensores electromecánicos. Si revisan un poco este detalle, van a ver que vimos casi todos los elementos. Vamos a pasar un poquito a ascensores hidráulicos, que como les decía al principio, estos ascensores funcionan con un pistón. Entonces, hay distintos tipos de pistón, unos que se pliegan, otros que no. En el caso de que no se plieguen, voy a necesitar en profundidad el espacio para yo colocar mi pistón igual a la altura del edificio a abastecer con el ascensor, ¿sí? Las velocidades que se utilizan en estos ascensores son menores a 45 metros por minuto, que era la mínima que se usaba en los otros tipos de ascensores, por lo cual es una gran desventaja la velocidad que yo puedo utilizar en ellos, ¿no? Por eso en general los vemos en edificios bajos, en edificios como ser centros comerciales, que yo no tengo apuro, digamos, de llegar de un lado a otro. También se pueden utilizar en lugares que yo no tenga espacio para una sala de máquina también. Algo que yo no nombré anteriormente es que la sala de máquinas tiene un peso de importancia para la estructura. Entonces, en casos como centros comerciales, la verdad que es una ventaja poder tener una sala de máquinas mínima, ¿sí? Acá tenemos distintos tipos de ascensores hidráulicos, según cómo varía el pistón. Tenemos el pistón central, que está debajo exactamente en el centro de la cabina. Y tenemos pistones laterales. Puede ser uno o dos pistones laterales. Acá ven la máquina hidráulica, el tamaño que tiene, por lo que podemos optimizar espacio en el caso de necesitarlo. Las ventajas de estos ascensores: una fácil evacuación de pasajeros ante la falta de suministro eléctrico, que obviamente no vamos a necesitar del sistema eléctrico. Un bajo nivel de mantenimiento, no sobrecarga la estructura del edificio, como les comentaba antes, no tenemos la carga de la sala de máquinas. Permite un mejor aprovechamiento del espacio, por lo mismo. Tenemos un suave arranque y de parada, la velocidad es mínima. Un bajo consumo eléctrico, obviamente, porque es a través del aceite del pistón, y el aceite no se consume, se reutiliza. Las desventajas: el pistón debe tener la misma longitud de la altura, que lo que le decía, salvo que se pliegue, y la velocidad de operación, 30 metros por minuto, es muy baja. Bueno, ascensores autoportantes, yo agregué esta filmina que muestra, esto es un
real que vi hace poco, muestra un edificio que necesito 2 ascensores. Primero fíjense que en distintas dimensiones. Y este es el espacio que ocupa el motor, el reductor, el freno, la polea. Es un espacio muy compacto que hace que yo no necesite de sala de máquinas. Lo que sí voy a necesitar es un pase a través de 2 tabiques para yo poder acceder, en vez de acceder por el techo, accedo por las paredes del último piso, ¿sí? Bueno, pasamos a escaleras mecánicas. Lo que decíamos antes, se utiliza mayormente en centros comerciales. La velocidad es baja también, de 30 metros por minuto aproximadamente. Está también regulado todo por el código de edificación, está regulado, por ejemplo, las pedadas, las alzadas. Acá vemos que hay 3 o más escalones que tienen que ir en horizontal para que uno pueda acceder y acomodarse. El motor eléctrico, la cadena, van a ver que están también en un lugar muy chico, ¿sí? Optimizado, que tenemos acceso desde, puede ser que esté acá, y tenemos acceso desde el piso para un control o mantenimiento. Otra cosa a tener en cuenta es que tenemos un peine, tanto en la parte superior como en la inferior, de donde se encastra cada escalón, que hace también a seguridad para que no se produzca no se enganche nada en el mismo peine. Lo que sí tiene este peine es que se gasta mucho con el uso. Entonces es algo a tener en cuenta a la hora de mantenimiento, ¿sí? De la escalera mecánica. Bueno, el sentido del movimiento puede ser reversible, puede ir para arriba o para abajo. Muchas veces vemos que alguna escalera capaz no está funcionando, entonces la otra se usa para el sentido que más necesito en ese caso. Acá vemos un corte de cómo se utiliza, cómo funciona la escalera mecánica. Acá tenemos el equipo motriz y la cadena de escalones que se va a mover a través de poleas. Como decíamos antes, la velocidad de 30 metros por minuto, igual que la del ascensor hidráulico. Y la inclinación óptima que se sugiere es de 30 grados. También se hace conservación de escaleras mecánicas. El mantenimiento mensual va a ser la limpieza de la máquina y de todo el recinto de escalera, la lubricación de mecanismos, la verificación de funcionamiento de la maniobra de emergencia y el freno. También algo a tener en cuenta es, tanto el ingreso inferior como el superior, tenemos un botón rojo que eso frena instantáneamente la escalera mecánica. Y comprobar el estado del peine, que como les decía antes, es lo que más se gasta por el uso, ¿sí? Mantenimiento semestral, ajustar la altura de los pisos, a ver si está llegando a nivel, el portapeines y los cables que se necesitan. Luego verificar también todos los elementos de seguridad funcionen correctamente. Otro tipo de transporte vertical que tenemos son las rampas móviles. Como les comentaba antes, en general se utilizan en estacionamientos para optimizar el espacio también. Por ejemplo, yo accedo con mi auto, en esta posición puedo ir al piso más alto, o si yo necesito ir al piso más bajo, la rampa se mueve y yo puedo ir al piso más bajo con un mismo acceso. Si yo tengo una rampa fija, necesito una que vaya para arriba y otra que vaya para abajo. En muchos casos, en estacionamientos mayormente, no tenemos el espacio para poder colocar una rampa fija. Bueno, acá les muestro una foto para que sea un poco más simple de entender. Esta rampa, si yo subo, esta rampa se puede elevar y puedo ir al nivel de abajo. También están normalizados todos los elementos que necesitamos para garantizar su buen funcionamiento. Bueno, para terminar tenemos la normativa que rige en la Ciudad de Buenos Aires,
Vamos a ver bueno, el código de edificación, que está todo cargado también en el campus, pueden acceder a él y ver todo en profundidad lo que les venía comentando. Tenemos la ley de higiene y seguridad, que nos va a pedir también que garanticemos ciertas condiciones para su buen uso. Bueno, tenemos la norma IRAM, la ley 161, en la que les comentaba que prohíbe el uso de puertas tijera, la ordenanza 49.308 que reglamenta la conservación de ascensores, que esa es la que con decretos y resoluciones va actualizándose constantemente para agregar o sacar elementos a revisar semestralmente o mensualmente, ¿sí? Si queremos ver eso, tenemos que ir a esta ordenanza. La ley 962 que me indica ascensores nuevos, qué características tienen que tener. Bueno, oblea, seguridad y control, el registro de verificadores o conservadores, que es lo que les comentaba, que ahora una persona para hacer mantenimiento de, una persona o empresa para hacer mantenimiento de ascensores tiene que estar registrado. Bueno, después la resolución para acudir por denuncias, inspecciones y penalidades que podemos llegar a encontrar en un ascensor, defensa al consumidor y normas IRAM. Bueno, y para finalizar tenemos bibliografía que podemos acudir para poder diseñar bien todos los elementos que necesitamos para un transporte vertical. Por mi lado, hoy ya estaría. No sé si alguien tiene alguna consulta. Sí, tengo una consulta. Para los ascensores que tienen el motor integrado en la cabina, que mostraste una imagen donde se veía que era mucho más chico el espacio y que no tenía una sala de máquinas, ¿qué se le hace en el último piso un calado al muro de hormigón y ahí ya directamente se monta el motor o se monta una roldana o algo por el estilo? Sí, se hace un pase en el tabique para poder acceder. Yo igual tengo que tener un acceso ahí, como un acceso público a ese lugar. Probablemente no sea una sala de máquinas, no sea de las dimensiones de la sala de máquinas del otro tipo de ascensor, pero sí necesito un acceso público a ese pase para poder hacer el control y mantenimiento de todo el conjunto, de toda la maquinaria. Pero sí se hace un pase en el pasadizo. Y el tablero de comando se deja ahí cerquita de ese lugar, ¿no? Claro, sí. O sea, el pase se hace para que puedan pasar, para que yo tenga la polea y los cables, obviamente. Está bien. Estos casos de autoportantes se ven cada vez más. Bueno, ¿alguno tiene otra consulta? Yo te consulto por si tenés idea de si suele haber alguna regla general en términos de en qué etapa constructiva se instalan los ascensores. ¿En qué etapas constructivas está? Bueno, esto es algo que hablábamos el otro día con mis alumnos, que lo que suele suceder es que se hace el cálculo del edificio, se dimensiona con un tipo de ascensor que yo necesito, pero no necesariamente está contratada la empresa esa que me hace un predimensionado del ascensor. Entonces, muchas veces pasa que al final el ascensor termina siendo otro, porque depende de la empresa que voy a contratar. Cuando se coloca el ascensor, se va a colocar cuando el edificio ya esté construido. No sé si respondí la pregunta. Perdón, por ejemplo, para los rieles, ¿no? No, rieles no, para las guías. Para las guías. Las guías, por lo que vi, van como embutidas en el tabique. Sí. O eran las grapas, no me acuerdo. No, las guías van amuradas al tabique a través de las grapas, con las grapas. Ok, entonces,
es como que cualquier guía funciona para cualquier ascensor, porque yo imagino, van construyendo el piso en altura, llegan arriba de todo, y ahí tienen que poner las guías, y después el ascensor. O las van Sí, poniendo por sí. las guías no son continuas en toda la longitud del pasadizo. Las guías son, o sea, obviamente no va a tener Sí, como el riel del tren. Claro. Tiene unos huequitos. Sí. Pero yo digo, si por ejemplo, si fuera el caso ideal, en el que ellos proyectan el edificio como un ascensor modelo Pepe, y después saben que van a conseguir el ascensor con el modelo Pepe. Saben que al ascensor le funcionan bien ciertas guías, entonces las podrían ir poniendo a medida que van subiendo en la altura. Una vez que yo tengo contratada la empresa que va efectivamente a colocar el ascensor, se coordina con ellos los pasos a seguir. O sea, Está bien. no podemos poner guías que me propusieron en el predimensionado y después utilizar otro ascensor. Está bien. O sea, como que no es que son universales las guías que se usan, también dependen del modelo de ascensor. Sí, como todo. Ok. No tengo ni idea, por eso. Bueno, gracias. Sí, sí, sí. Agustina, ¿tenés una consulta? Ay, no me di cuenta. No, perdón. No, está bien, pensé que estabas esperando. Ya que está, aprovecho. Los tableros que vos dijiste, no me acuerdo el nombre, pero eran los tableros, ¿se alimentan con grupos electrógenos generalmente o con la red? Bueno, con la red. Cuando vimos la clase de ingeniero Viale, ahí comentaba que había un tablero que era específicamente para el uso de la parte pública del ascensor y un trifásico que es para los motores. No sé si Martín querés ampliar el tema. Gracias. Muchas veces, agrego algo allí. Dale. Buenas. Muchas veces lo que se hace es, en equipos que se tienen grupos electrógenos o generadores, se deja un sistema aparte y el grupo electrógeno no abastece a todo, o sea, no abastece todos los sistemas del edificio, sino que solamente abastece ciertas cosas esenciales. Por ejemplo, una de las cosas son los ascensores para evitar que nadie quede atrapado si se corta la luz. Entonces, eso que decía Gigi que tienen el tablero independiente o que tienen una térmica o una instalación independiente en el tablero, bueno, el grupo electrógeno también va a estar sectorizado y va a abastecer a ciertos equipos, ¿no? Como por ejemplo los ascensores. Las bombas son otro ejemplo, por ejemplo, para que el edificio no se quede sin agua. Buenísimo, gracias. Por nada. No sé si algún otro docente tiene algo más para decir, o podemos finalizar la clase. Bueno, nos vemos el martes que viene entonces, cada uno con su grupo. Bueno, buenas noches. Chao, gracias. Chao, Chao, hasta luego. Chao, nos vemos. Chao, chao. Chao.